Cordial saludo, soy Daniel Ricardo Betancur Sanabria, estudiante de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, y en esta ocasión para la asignatura de Economía Ambiental voy a exponer el estudio del caso de la valoración económica del daño ambiental ocasionado por la actividad alfarera en el sector de Chapinerito Alto de la ciudad de Sogamoso. Es un estudio que se llevó a cabo en el año 2015. El municipio de Sogamoso es reconocido por su actividad alfarera, por los chircales, que para la explotación de la arcilla, con la cual se realizan algunos artículos o elementos como los que vemos en pantalla, tejas de barro, artesanías, ladrillos. Toda esta actividad económica es típica del departamento de Boyacá. Sin embargo, pues más aún para el municipio de Sogamoso, ya que allí en este municipio se desarrolla el 52% de la producción total del departamento. Como dije anteriormente, es un departamento caracterizado típicamente por este sector de la economía de las artesanías y, y de barro, de arcilla, pues es bastante conocido a nivel nacional, ¿sí? Em, la actividad ladrillera representa el 46% del total de la industria del municipio. Según los datos del CAEN, allí están ubicadas el 94,7% de las ladrilleras del departamento. De ellas, el 91,3%, es decir, 147, de ellas son pequeñas unidades productivas y 8,7 son medianas empresas. Son 14. Es importante resaltar que esta actividad se desarrolla en el departamento desde épocas prehispánicas, puesto que allí habitaron las tribus étnicas como los muiscas y ya explotaban, ya usaban la arcilla para sus ceremonias o para artículos caseros. Bien, ya hace unos 100 años aproximadamente se viene desarrollando como una actividad industrial o económica. Por lo tanto, la actividad alfarera hace parte de la idiosincrasia, hace parte de la cultura del departamento y del municipio. Por lo tanto, es un valor cultural. Bien, genera empleo, genera desarrollo económico y genera una identidad cultural. Pero, contrario a ello, o por el otro lado de la moneda, también es una actividad que ha generado bastantes impactos ambientales negativos. Los principales son la contaminación atmosférica por emisiones en los hornos, como vemos en las fotografías. Estas dos imágenes que estoy señalando aquí al costado derecho de la pantalla son imágenes tomadas allí en el sitio de Chapinerito, son imágenes tomadas en el estudio, allí mismo en el lugar. Sin embargo, pues esta otra imagen también es característica de esos hornos, de los chircales o los eh, donde se realiza la actividad de la alfarería. Entonces, una de las principales consecuencias negativas o impactos negativos es la contaminación atmosférica, como se evidencia. El segundo, otro gran impacto que se genera por la explotación de la arcilla es el deterioro paisajístico. Ese deterioro paisajístico se da por varias causas. Primero, por la deforestación, ¿sí? Es necesario remover la cobertura vegetal, remover los árboles, los arbustos, los pastos, para poder extraer la arcilla. Entonces, esto trae consigo pérdida de recursos naturales como lo es el bosque, trae consigo erosión de suelos. Las tres imágenes de la parte de abajo de la pantalla corresponden a fotos tomadas allí en el lugar de Chapinerito Alto. Eh, consigo, o sea, con la pérdida del bosque nativo, también hay pérdida o emigración, ahuyentamiento de especies de fauna.
¿sí? De aves, mamíferos, reptiles que se van del lugar debido a que su hábitat, su refugio ha sido alterado negativamente. También hay pérdida de vegetación nativa, la cual es la fuente de alimento para las especies de animales propias del lugar. Entonces, esa es una cadena, eso es una serie de afectaciones sobre el ecosistema. Muy seguramente también trae implicaciones sobre el ciclo natural del agua o los repositorios de agua en el ecosistema. El suelo, al erosionarse y también al compactarse por la actividad misma de la explotación de la arcilla, no permite la permeación del agua al interior del subsuelo, lo cual puede estar alterando los cauces superficiales o incluso los cauces subterráneos. Entonces, vemos que los impactos ambientales negativos son de bastante impacto sobre la comunidad, sobre el ecosistema. Entonces, es necesario ponderar, ¿sí? Analizar, por un lado, la rentabilidad económica, el desarrollo que genera para el municipio, pero por el otro lado también es necesario evaluar las pérdidas de valor ambiental que se tienen debido a la actividad. Entonces, el método para evaluar, para hacer la valoración económica de este daño ocasionado. El grupo de trabajo que desarrolló este estudio se centró en la valoración económica por la pérdida del paisaje original del bosque nativo, calculando los costos en que se incurre por la destrucción que genera la actividad alfarera. Esta actividad ha ocasionado una externalidad negativa a la comunidad vecina de los puntos de extracción, puesto que ha afectado el uso y disfrute del recurso paisaje en las condiciones naturales. El método apropiado para este caso es el de valoración indirecta, debido a que puede determinarse un sustituto entre los bienes ambientales y los bienes para los cuales hay un mercado y al combinarse puede generar alguna utilidad. Debido a la naturaleza del estudio de caso, por tratarse de calcular los costos en los que se habría de incurrir para restaurar el paisaje deteriorado por actividades industriales que causaron presión negativa sobre el ecosistema deteriorando sus condiciones y servicios naturales ambientales originales, el método adecuado es el método de valoración de costos de reposición. Entonces la estrategia fue delimitar un área que ha sido impactada negativamente, en la cual el paisaje se deterioró, en la cual el paisaje original, el paisaje nativo se alteró negativamente. Entonces, la estrategia es calcular cuánto cuesta volver a sus condiciones naturales lo más parecida posible, volver ese lugar a sus condiciones naturales originales, ¿sí? Esto es teniendo en cuenta especies nativas de flora, puesto que en muchas ocasiones también incluso el paisaje se puede ver alterado porque la reforestación, cuando los lugares han sido abandonados, la reforestación muchas veces se puede llevar a cabo con especies invasivas, bien sea especies introducidas por desconocimiento o por esparcimiento de semillas, puede convertirse en un nicho de reproducción de especies invasivas. Y eso también es una alteración al estado natural del paisaje, del bosque. Entonces, la idea es estimar los costos en los que se debe incurrir para volver a dejar el área en sus condiciones lo más parecido o en sus condiciones originales. Bien, entonces, perdón, aquí mostramos, voy a mostrar unas tablas de estimación de costos, ¿ya? Podemos calcular esos costos, puesto que son costos del mercado. Hago la aclaración que esto es para el año 2015. En términos generales, la estimación de los costos de mano de obra, ¿sí? De un administrador, de un ingeniero forestal, etcétera, de este tipo
de estos roles que se deben contratar, 17.100.000 pesos. Aquí estamos por la estimación de costos por los procesos, las actividades que se requieren llevar a cabo para la reforestación. Aquí se incluyó la maquinaria. Bien. Estimación de costos de fertilizantes y abonos. Hay que tener en cuenta esos costos también en esta tabla 3 que está aquí. Y aquí hay otra tabla de estimación de costos de especies arbóreas que se van a plantar. Como dije anteriormente, es necesario en lo posible sembrar, reforestar con especies nativas, puesto que ellas son las que mantienen el equilibrio del ecosistema. Al introducir una especie ajena, foránea, no sabemos cómo se va a comportar en el ecosistema y eso puede llegar a generar desequilibrios, tanto como fuente de alimento o refugio para aves, para otro tipo de animales. Puede ser una especie que sea invasiva y no se comporte bien con las otras especies y resulte invadiendo e infectando el resto del lugar. Entonces, por esas razones, debe buscarse las especies nativas. Bien, aquí hay algunas especies, la acacia, el aliso, el cedro, el laurel, el mangle, el mortillo. Bueno, aquí está la estimación de los costos totales de adquisición de estas plantas, 187.501.898, por ejemplo. Y finalmente, se sintetizan, se reúnen todos los costos y tenemos el resultado, el segundo, tenemos el resultado que el costo estimado para el año 2015 de recuperar el ecosistema o recuperar el paisaje de bosque en un área de 53 hectáreas, aproximadamente 53,5 hectáreas, los costos son de casi 4.000 millones de pesos. 3.784.761.000, casi por poco 4.000 millones de pesos. Es una cifra bastante, bastante elevada. Eso es lo que costó haber perdido esas 53,5 hectáreas de bosque, ¿sí? Entonces, ante ello, vemos que el costo económico de perder el paisaje es bastante elevado. Las conclusiones. La pérdida del bosque es sumamente costosa en términos económicos y también en términos ambientales, puesto que representa muchos impactos ambientales negativos, como los mencioné anteriormente. Eh, Pérdida de especies tanto de fauna como de flora, desequilibrios en el ecosistema, alteraciones en el ciclo del agua y también pues una de las pérdidas, también los impactos negativos es perder el disfrute natural del paisaje. Otra conclusión, la actividad alfarera se ha desarrollado desde hace muchos años atrás, como lo mencioné, desde épocas prehispánicas, pero hace unos 100 años se ha venido desarrollando y cuando se empezó a desarrollar esta actividad no existían controles ambientales, no existían exigencias de licencias, no existían exigencias de planes de manejo ambiental, ¿sí? Por lo tanto, los impactos hoy en día, los impactos acumulados no tienen un responsable definido. En este momento hay muchas canteras abandonadas, muchos lugares de explotación, muchos lugares de chircales que ya están abandonados, pero no hay un responsable definido. Asimismo, no existían planes de manejo ambiental para el cierre de las canteras o de los chircales, por lo cual hay muchas canteras abandonadas sin procesos de restauración, dejando a su paso paisajes deteriorados. Los costos de reforestación y restauración paisajística, en su mayoría, hoy en día deben ser asumidos por las autoridades administrativas, por el departamento, por el municipio y por las autoridades ambientales, ¿sí? Porque no hay a quien cobrarle
esos daños ocasionados. ¿Por qué? Porque no habían exigencias de ese tipo. Por lo tanto, las recomendaciones. Lo primero que se debe hacer para controlar esta situación y para evitar que el daño ambiental siga creciendo, deben haber exigencias estrictas de planes de manejo ambiental para autorizar el funcionamiento y la explotación de la industria de la arcilla y los funcionamientos de los chircales. Deben haber monitoreos permanentes, autorizaciones o licencias previas al inicio de la actividad. Hoy en día se ha mejorado en ello. Hoy en día, digamos que las empresas que han empezado o que vienen involucrándose en la labor, pues se ha venido mejorando en esos aspectos. Sin embargo, pues no es lo suficientemente estricto. De todas maneras, hay muchos lugares abandonados que pues no nadie es el responsable de la restauración de esos lugares. Respecto a las emisiones atmosféricas, es necesaria la modernización de los hornos con filtros de columnas de agua. Esto es un proyecto que está haciendo o que viene siendo liderado en Boyacá por un profesor, el señor Isnardo Grandas Rincón. Él es el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la sección Sogamoso. Este horno, esta nueva tecnología, funciona a través de un filtro de columnas de agua. Aquí está entre comillas la explicación. Al horno nuevo que se montó se le instaló una campana para extraer todos los gases. Esos gases los colocamos en un lecho de agua a cierta presión y temperatura que hacen que se genere la ebullición y así se captura fundamentalmente el dióxido de azufre que es soluble en agua, los óxidos de nitrógeno, las cenizas, entre otros elementos, explica el profesor Grandas. Entonces, aunque en la valoración económica, en el estudio del caso, no se calculó, no se estimó nada al respecto de la emisión de gases, pero es necesario modernizar los hornos. Bien, los procesos de reforestación y restauración paisajística deben exigirse al cierre de los chircales o canteras de arcilla conforme a los lineamientos técnicos de la autoridad ambiental. No debe, mejor dicho, debe hacerse un monitoreo estricto que al momento de abandonar una zona de trabajo, una zona de explotación, debe implementarse, debe llevarse a cabo un programa de reforestación. No es irse y dejar abandonado como sucedió hace muchos años, o como vino sucediendo hace muchos años, sino que dentro del licenciamiento, dentro del plan de manejo ambiental, deben existir planes de reforestación y de restauración paisajística, estrictamente vigilados, supervisados y monitoreados por las autoridades ambientales. Estos planes de reforestación tienen que hacerse conforme a los lineamientos técnicos de las autoridades ambientales, ¿sí? Como lo expliqué anteriormente, no es sembrar por sembrar, deben respetarse unas distancias entre cada plántula, entre cada individuo arbóreo, deben respetarse las especies que se han de sembrar, no es ir sembrando lo que se les ocurra y por donde se les ocurra, no, tiene que tener los lineamientos técnicos. Recomendaciones. Bien, implementar estrictos controles ambientales previos, durante y después de la actividad alfarera. ¿Sí? Modernizar con nuevas tecnologías la actividad. Y es la tercera, que es muy importante, es que los costos deben trasladarse, deben recaer sobre la empresa explotadora del recurso, o por lo menos una gran parte de estos costos de restauración debe asumirlo la empresa que está explotando el recurso. Bien, para ello, pues se podría llegar a proponer un banco de semillas para el departamento, quizás a través de alianzas público-privadas, mantener banco de semillas de especies nativas para los procesos de reforestación, mm, cuotas o pagos ambientales de parte de las empresas para que las autoridades o las corporaciones
lleven a cabo los procesos de restauración o puede ser ejecutados por las mismas empresas, pero siempre y cuando cumplan con los lineamientos que anteriormente mencioné. Para esos procesos de restauración, pues existen varios programas, varias formas de hacerlo a través de alianzas con universidades, con centros técnicos, incluso con colegios. Se puede llevar a cabo estos procesos de restauración. Bien, también es necesario que aparte de los procesos de restauración y reforestación, también hayan compensación, ¿sí? No solo recuperar el lugar donde estuvieron laborando, sino también que hayan compensaciones, que se pueda compensar el daño, llevando a cabo reforestaciones o siendo parte de procesos de restauración y reforestación en otros lugares del departamento, si así se considera necesario. Bien, muchas gracias. Esto es todo por ahora. Adiós.